Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del caso, mis estimados estudiantes del Artium. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a los videos que venimos realizando, ya tratando sobre la segunda parte del capítulo 3, que tiene que ver con la población, muestra y muestreo. Esta es una de las partes más importantes porque tiene que ver con la forma o la manera como nosotros vamos a seleccionar a los sujetos sobre los cuales vamos a aplicar nuestros instrumentos de recolección de datos. En este sentido, primeramente vamos a decir que la población es un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. Es un conjunto completo de todos los elementos que estamos estudiando y sobre los cuales se formulan las conclusiones. Esto nos lo dice Levin y Rubin en el año 96. Esta es una definición bien clásica. Algunos llaman población o universo, otros sí hacen una distinción entre población y universo. El universo es la totalidad, la población ya hablan de un subconjunto de ese universo, y a la muestra la llaman incluso un subconjunto de la población. Entonces yo creo que tiene que ver más con el hecho de que sea la totalidad de los elementos que vamos a considerar a efectos del estudio. Esa es una definición más clásica. Sin embargo, bueno, estamos abiertos a cualquier tendencia y siempre y cuando esté fundamentada. Se habla de que hay poblaciones finitas o infinitas. Algunos autores establecen que una población de más de 500 mil y tantos de habitantes es infinita. Otros hablan de números mucho más pequeños, más ínfimos. Considero que en sus investigaciones tendríamos que analizar un poquito cuáles serían esas poblaciones. Tendría que haber algún tipo de propuesta del parte de ustedes para poder reorientar u orientar según sea la necesidad de cada uno. Pero yo siempre sugiero que estratifiquemos bien, que seleccionemos bien y de una forma que podamos dar respuesta a la necesidad, pero sin ser demasiados ambiciosos y que se nos pueda convertir en un problema al momento de aplicar instrumentos. ¿Okay? Entonces, bueno, de allí parte el hecho de que una muestra corresponde a una representación significativa de las características de una población que, bajo la asunción de un error, usualmente se trabaja con valores del 5% o menores. ¿Okay? Estudiamos las características de un conjunto poblacional mucho menor que la población global, es decir, ahí seleccionamos un subconjunto de toda esa población para poder aplicarle los instrumentos de recolección de datos. Obviamente, si tenemos, por ejemplo, 100 estudiantes y utilizamos alguna técnica para seleccionar la muestra, puede ser que la cifra que nos arroje el muestreo como tal sea muy ínfima, mucho menor, igualmente sea representativa de esa población y podamos hacer inferencia. Eso nos ahorraría incluso temas de gastos de papelería, logística, traslados, entre otros. También decimos que el muestreo es un procedimiento, un conjunto de técnicas empleados para obtener una o más muestras de una población y que esa muestra sea representativa de esa población. Ok. Bueno, con la población lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos definirlas de acuerdo a las características que nos interesa investigar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio sobre estrategias de aprendizaje en estudiantes de programación, yo sencillamente puedo decir que mi población son todo el conjunto de estudiantes de las materias programación en los 3 turnos, mañana, tarde, noche, o sea, matutino, vespertino, nocturno, en todas las secciones. Monto un cuadro separado por secciones o por turnos y coloco en cada caso los totales de estudiantes. Entonces ya allí tengo tipificada mi población y sobre todo debo especificar si existe, si es el caso, algún criterio de selección. Usualmente suele suceder, aunque el criterio sea muy amplio. Luego vamos a calcular el tamaño de las muestras. Según lo que he podido observar en sus investigaciones o lo que hemos podido, intercambiar, ustedes en su mayoría trabajarían con poblaciones finitas. Yo les traigo por acá una fórmula que es muy famosa, la plantea Sierra Bravo, para calcular la muestra para poblaciones finitas.
Entonces, bueno, tenemos que n es igual al tamaño de la muestra, en este caso es 4 por n por q, sobre el error al cuadrado por n menos 1 más 4 por p por q. Entonces, n es el tamaño de la muestra que vamos a calcular. P y q representan la probabilidad de éxito y fracaso de tener un valor del 50%. Usualmente se utilizan como una costumbre muy arraigada y una forma de alguna manera de ser equitativo de seleccionar P y Q de 50%, o sea, un 50%. Para que exista la misma posibilidad de éxito o de fracaso al seleccionar un objeto o sujeto dentro de la población para que forme parte de nuestra muestra. N es el tamaño de la población total y E al cuadrado es el error seleccionado. Usualmente se trabaja con el 5%. Y aquí tenemos un ejemplito. Se desea determinar el tamaño de n de la muestra para una población de 946 trabajadores. La empresa tiene 3 turnos de trabajo donde el personal está repartido de la forma siguiente. Y allí vemos una tabla donde está el número de trabajadores por turno. En este caso solamente vamos a calcular el tamaño de la muestra, solamente. Vamos a estimar un error del 5% y aquí lo tenemos. En total tenemos, recuerden, 946 personas. Y sustituimos 4 por n, que serían los 946, por p por q, 50 y 50. El error muestral, que sería el 5%, el 5 en este caso, 5 al cuadrado, n menos 1, allí lo tienen, y más 4 por p por q. Eso nos daría un total, una muestra de 384 sujetos, de los 946 como vemos al inicio. Por supuesto es mucho más fácil sacar 384 fotocopias, si son instrumentos impresos, llegar hasta los 384 sujetos que utilizar la población completa. Si la población es muy pequeña, podemos utilizar lo que se llama una población censal o un censo poblacional. Tomamos la totalidad. Y eso muchas veces también depende del investigador, porque si yo tengo una población de 100 personas, yo podría decir, perfecto, vamos a muestrear. Pero, de alguna manera, si está dentro de mis posibilidades, yo puedo aplicar un censo poblacional tranquilamente. Entonces, son 4 secciones de 25 estudiantes cada una. Perfecto. Me voy a las 4 secciones, aplico las 4 tandas de instrumentos y ya tengo mis 100 sujetos. Ahora, si yo muestreo, no hay ningún problema porque es una técnica totalmente válida. Solo que, obviamente, la inferencia que yo haga sobre esa muestra tal vez no represente en absoluto el comportamiento de la población completa, y eso es una de las desventajas, si se quiere, del muestreo. Bueno, las técnicas de muestreo, cuando elegimos individuos de una población de estudio para formar muestras, podemos encontrarnos con las siguientes situaciones: las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. En las muestras probabilísticas conocemos la probabilidad de que un individuo sea elegido para la muestra y son interesantes para usar estadística matemática con ellos. Por ejemplo, si yo digo que dentro de una sección de 50 estudiantes voy a elegir aleatoriamente 5 estudiantes, ya que todos comparten características similares, y yo lanzo un dado y de pronto entrego números del 1 al 6 y selecciono al azar según el número que tenga el dado, ¿no? Entonces, bueno, esas muestras son útiles porque de verdad para efectos matemáticos son bien interesantes, porque no tienen sesgo, no son muestras que a veces vienen un tanto, digamos, restringidas por el investigador. El investigador no te establece y te dice, bueno, yo voy a tomar tantos y tantos y tantos estudiantes con tales y tales características. No, sino que vienen determinadas por el azar. Y por supuesto tenemos las muestras no probabilísticas, donde no conocemos la probabilidad. De alguna manera los no probabilísticos sí vienen sesgados, son muestreos donde el investigador dice, bueno, yo voy a tomar 5 estudiantes de esta sección, los 5 mejores promedios. Entonces, bueno, de alguna manera esos 5 promedios no representan lo que representaría una muestra aleatoria, porque tal vez el comportamiento de los parámetros estadísticos dentro de ese subconjunto
no está representado por esas 5 personas que seleccioné al inicio. Entonces hay que tener cuidado, no es que uno sea bueno y el otro sea malo, pero sabemos que con uno probabilístico hay sesgos y hay que tener cuidado cuando hacemos las inferencias y formulamos las conclusiones. ¿Ok? Sus muestras seguramente esconden sesgo, como lo habíamos mencionado, que sesgo quiere decir que hay algo que está, digamos, hay una restricción aplicada por el investigador. Hay una condición, una precondición que determina la selección de esa muestra, mientras que en el probabilístico no ocurre eso, porque existe el factor aleatorio, el factor del azar. En principio no se pueden extrapolar los resultados a la población. Lo que decíamos, si yo digo si hay una muestra sesgada, tal vez puede suceder que el resultado que yo obtenga con esa muestra sesgada no representa el comportamiento de la población. A pesar de eso, bueno, por temas de facilidad y de hacer algún tipo de investigaciones, sobre todo en el ámbito social, se aplican con mucha frecuencia. De hecho, como anécdota les puedo contar que en mi investigación de maestría y la de doctorado inclusive estoy aplicando un muestreo no probabilístico. El muestreo aleatorio simple es útil para muestrear poblaciones finitas, es útil para muestrear las poblaciones homogéneas. Esto es el sencillo, donde yo agarro un sujeto aleatoriamente sin importarme, obviamente, qué características particulares tenga, sino que basta con que corresponda a la población que ya yo he seleccionado. Se enumeran los elementos de la población, eso es, digamos, números aleatorios, le podemos extraer números aleatorios mediante calculadoras, tablas o software. Yo hablaba de un dado, pero el dado está limitado a 6 posibilidades, entonces generamos números aleatorios, de acuerdo, si tengo 100 personas, bueno, un número del 1 al 100, hago una tómbola, selecciono un número y bueno, voy convocando a cada uno de los sujetos que correspondan con los números que voy sacando. Y por supuesto se busca en la población el número muestreal correspondiente, lo que estábamos diciendo. También tenemos el muestreo aleatorio estratificado. Se utiliza cuando la población es heterogénea. Suele suceder, por ejemplo, cuando yo tengo una población y yo digo, perfecto, voy a utilizar los estudiantes de matemática 1, 2 y 3. Pero las secciones, por ejemplo, la de matemática 1 tiene 10 estudiantes, la de matemática 2 tiene 20 estudiantes y la de matemática 3 tiene 30 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes voy a seleccionar yo de cada una de esas materias, de esas secciones? Entonces, para eso se hace el muestreo estratificado. Y bueno, se divide la población en estratos, en este caso serían las materias o grupos, en este caso, y se practica un muestreo aleatorio simple dentro de cada estrato. Una nota particular: el tamaño de la muestra podrá ser proporcional o no al tamaño del estrato. Puede ser que haya un estrato más pequeño, por supuesto, quizá la muestra sea más pequeña, pero cubra la mayor parte del estrato. Tengo 10 estudiantes de una materia y 20 de otra, entonces puede decir que el estrato de la primera me diga que son 8 estudiantes, que representa mucho más ese primer estrato, pero también puede ser que de los 20, bueno, seleccione nada más 10 y me quedan 10 por fuera. Entonces ya ahí puede haber una disparidad, pero no quiere decir que el procedimiento esté malo y que sean inválidos los resultados. Para la estratificación, cuando tenemos estos casos, es posible que ustedes tengan, bueno, voy a trabajar con estrategias de aprendizaje, voy a seleccionar la materia fluido. Entonces selecciono la sección A, la sección B y la sección C. Y cada una tiene su cantidad de estudiantes. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuántos estudiantes de cada sección voy a tomar? Entonces puedo aplicar la fórmula de Schiffer. Y entonces ahí tenemos que, vamos a calcular el número del estrato. Vamos a ver el ejemplito. Se tiene una población de estudiantes de primero a quinto año de bachillerato, por ejemplo, y se requiere determinar el tamaño de los estratos. La distribución de población se muestra en la siguiente tabla. Y ahí tenemos las poblaciones y las cantidades de estudiantes y los totales por cada año. ¿Ok? Calculamos el tamaño de la muestra. Primeramente son 185 sujetos. De esos 343 que vemos allá en el final, aquí en el total, obviamente estaríamos hablando, aquí lo tenemos, 343, estaríamos hablando de que se seleccionarían 185 sujetos. Ok, pero tengo 5 grandes grupos.
¿Cómo hago yo para entonces saber cuántos voy a tomar de primer año, de segundo año, de tercero, cuarto o quinto año? Y aplico la formulita. Primer estrato, multiplico los totales de ese estrato, en este caso 72, por la muestra que calculé, por 185, y lo divido entre el total de sujetos de la población, que son los 343. Eso me debería dar 37 punto algo, lo redondeo a 38, porque evidentemente no existen 37.5 sujetos, ¿no? Entonces selecciono 38 sujetos de ese grupo. Ahí tenemos, fíjense, tendría yo que seleccionar, puedo seleccionar mitad y mitad de la sección A y de la sección B, o por lo menos serían 10 y tantos de una y tantos de otra, pero el hecho es que deben ser de primer año. Igualmente con el segundo estrato, que serían 70, que es el número total del total por año, en este caso por el 185, que es la muestra que calculé, el tamaño total de la muestra, entre la población total. Eso me da 37 punto algo, también casualmente da 38 sujetos. En el estrato número 3 tengo 69 para ese año. Lo multiplico por los 185, que fue la muestra, total de la muestra, y lo divido entre el total de la población. Eso me da 37 sujetos, y así sucesivamente. Y allí sabemos entonces cuántos sujetos vamos a seleccionar. Profesor, ¿cómo sé yo cuáles 38 o 37 estudiantes de ese primer grupo, del segundo grupo, del tercer grupo voy a seleccionar? Aplica muestreo aleatorio simple. Usted va, entrega 38 instrumentos a 38 estudiantes aleatorios de ese grupo de primer año, sección A o B, y con eso ha cumplido el procedimiento de muestreo. Sencillamente hace sus cómputos, genera sus resultados y totalmente válido. Lo que hay que tener cuidado es con calcular bien los estratos. A veces hay error. Yo sugiero que estén bien claros, o sea, que seleccionemos bien los criterios de exclusión o de inclusión, porque a veces somos muy ambiciosos. Yo también sugiero que de acuerdo al tipo de investigación y al diseño que vayan a seguir y al propósito que ustedes tengan, utilicen muestreo intencional, muestreo que va a tener sesgo, pero eso te facilita a ti como investigador el trabajo y vas a poder igualmente hacer una propuesta interesante o vas a poder generar resultados interesantes. Todo depende de qué tan importante sea o no seleccionar un conjunto más grande o más pequeño de población según tu investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo voy a proponer estrategias para el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes universitarios, yo puedo decir como población, chévere, voy a tomar los estudiantes de Matemática 1 de las carreras de el Santiago Mariño o de la Universidad del Zulia. Y como muestra, bueno, hago mi muestreo, calculo mi muestreo y selecciono los estratos. De los estudiantes de Matemática 1 de petróleo, hago mi estrato. De Matemática 1 de industrial, hago mi estrato. Y así sucesivamente. Y aplico mi instrumento. ¿Ok? No descarten de pronto hacer un censo poblacional o una población censal o aplicar alguna otra técnica de muestreo, que hay muchas otras. Estoy haciendo énfasis en estas porque es lo que me han dibujado de alguna manera la intencionalidad de investigación que ustedes tienen. Si necesitan algún tipo de muestreo, otra técnica de muestreo, ustedes me avisan para entonces subir un video relativo a eso. Pero creo, repito, por lo que ustedes están canalizando y lo que me han mostrado o lo que me han dejado entrever, si se trataría de una muestra finita con una población censal o en tal caso con un muestreo con estratos, un muestreo estratificado. Bueno, es todo por el momento y nos vemos en una próxima entrega ya para hablar de lo que es la elaboración de los instrumentos. Muchas gracias y seguimos en contacto.